Terremoto político en Francia. El primer ministro Le Cornu, parece que significa el cornudo, no sé, o parece que uno está diciendo eso, dimite después de haber pasado siquiera un mes, tan solo 27 días, 26 días. Se está hablando prácticamente ayer de que había formado gobierno y hoy ha presentado dimisión. Pero cuidado, porque esta dimisión, lejos de representar un fracaso para este primer ministro, representa más bien un fracaso para Emmanuel Macron. Es el cuarto primer ministro que en el último año y medio dimite en Francia. Es terrible y revela prácticamente la ingobernabilidad del país. Los franceses se sienten estafados y la situación es de auténtico colapso. Acompáñame en este video porque he podido leer, ver más bien toda la rueda de prensa del primer ministro, todo lo que ha dicho. Te haré un pequeño resumen y te diré por qué esto es tremendamente importante y por qué representa una luz de esperanza para un mejor futuro de Europa. Piden la cabeza de Macron, no es poco. Venga, vamos con el vídeo. Así es, si bien el que cae es el primer ministro, es un primer ministro nombrado por Emmanuel Macron, y es el cuarto primer ministro que cae en tan solo año y medio, lo cual revela prácticamente la incapacidad de Emmanuel Macron de nombrar primer ministro y el total colapso de la vida política francesa, que lo único que está haciendo básicamente es hacer caer primeros ministros para ir más arriba. Caen los primeros ministros, pero los franceses están mirando arriba, están mirando más arriba del primer ministro. Es una señal, es el síntoma de que Francia es ingobernable y que la era Macron ya desde hace tiempo ha llegado hacia su final, que el globalismo está acabado, que Francia ya no quiere presidentes woke, o tiran para la izquierda o tiran para la derecha, pero no más von der Leyen, no más globalistas, quieren gente que haga los intereses de Francia. El motivo por el cual este primer ministro ha caído, ha presentado dimisión, son tres, si bien son cuatro los grandes problemas a los que se enfrenta Francia y que este primer ministro ha sido prácticamente incapaz de poder afrontar, ni siquiera formar gobierno para poderlos afrontar. Esa es la cuestión. Pero repito, la señal que se está dando con esto es una señal al presidente de Francia. Es decir, no queremos los primeros ministros que Macron nombra porque no queremos que Francia siga la línea de los últimos años. Este es el mensaje que están enviando a la nación. Voy a iniciar a compartir pantalla para que entienda un poquito en qué escenario estamos. Lo tengo aquí. Sébastien Lecornu detiene un doble récord. El primer ministro, voy directamente a traducirlo. El primer ministro más lento en formar su gobierno, 26 días, y el más rápido en dimitir, 27 días. Es decir, que formó gobierno ayer y hoy ha dimitido. Es decir, es brutal, es decir, es apocalíptico, es algo realmente absurdo. Ayer formó gobierno y hoy dimite. Es decir, ¿qué pudo haber pasado? Ahora lo vamos a ver. Tenemos también, para que entendamos, este es el comunicado del Eliseo. Señor Sébastien Lecornu, al respecto de la dimisión de su gobierno, el presidente de la República la acepta. Así, esto es lo que dice básicamente, 6 de octubre, terrible. Tenemos también el post envenenado del líder de la oposición, de la izquierda francesa, Jean-Luc Mélenchon, que dice: tras la dimisión de Sébastien Lecornu, pedimos que se examine inmediatamente la moción presentada por 104 diputados para la destitución de Emmanuel Macron. Básicamente, lo que están enseñando los franceses no es Lecornu, no es el primer ministro, sino es el presidente del gobierno. Este post de Jean-Luc Mélenchon lo deja muy, muy claro. Tenemos aquí también la relación de los últimos gobiernos.
Sébastien Lecornu, 27 días. Antes fue Bayrou, 8 meses y 26 días. No están en orden cronológico. Barnier fue antes de Bayrou, 3 meses y 8 días. Y tenemos este de 6 meses de Attal, de 6 meses y 7 días, pero esto es bastante anterior. El gobierno anterior de 2024, que duró muy poco, fue el de Elisabeth Borne. Son 4 los primeros ministros prácticamente que en el último año y medio han intentado formar gobierno en Francia y no lo han conseguido. Aquí tenemos F Noticia, Le Cornu presenta dimisión a Macron pocas horas después del nombramiento de su gobierno. Terrible. Ayer nombraban el gobierno. Y aquí tenemos la rueda de prensa de Le Cornu, que no la vamos a ver porque no está traducida. Yo sí que pude verla y traducirla. Decía Le Cornu que Francia se enfrenta a 4 graves problemas. El primero de todo, la inseguridad ciudadana. El segundo, la bajada del poder adquisitivo. El tercero, el empleo, que está vinculado también a la bajada del poder adquisitivo. Y el cuarto, la posición de Francia, en el mundo, sobre todo con respecto a las guerras, ¿no? Que es algo que lleva de cabeza también a los franceses. Estos 4 problemas son los problemas en los que no hay acuerdos en Francia y prácticamente hay un bloqueo político al que contribuyen, decía Le Cornu, los sindicatos, porque llevan 20 años de bloqueos a reforma necesaria de la seguridad social, concretamente a reformas sobre la financiación y las pensiones, que es el mismo problema que se tiene en España, que se tiene en Italia, ese esquema Ponzi, ese fraude de las pensiones, donde la gente cree que está metiendo el dinero en una hucha y el gobierno, el Estado, en un determinado momento, más que el gobierno, el Estado, se lo devolverá, y que no es así. Ese dinero no está. Una vez que uno lo paga, no lo va a recuperar. Lo va a recuperar en la medida en la que haya empleo y otras personas vayan a pagar sus contribuciones para que esa persona tenga las pensiones, ¿no? Bueno, Le Cornu decía que prácticamente no hablaba de estafa, esto lo digo yo, que esta estafa no se sujeta y que son necesarias una serie de reformas, pero que los sindicatos no son partidarios, llevan 20 años bloqueando esto y prácticamente la situación de Francia es que, por un lado, viven y se dan cuenta día tras día cada vez más de las crisis revertidas en poder adquisitivo, falta de empleo, inseguridad, etcétera, pero por el otro lado no están dispuestos a asumir el coste necesario para las medidas que son duras, que se requieren para precisamente afrontar esos problemas. Ha hablado que prácticamente su dimisión se debe a 3 elementos. El primer de todo es que los parlamentarios han dejado de hacer su trabajo, en el sentido de que ya no discuten las leyes y no ponen enmiendas para que se puedan debatir, sino que se dedican básicamente a obstaculizar y hacer juegos propios. El segundo elemento es básicamente el mismo, pero referido a los partidos políticos, es decir, que los partidos políticos no aceptan cambios en los programas de gobierno, es necesario formar gobierno de amplio entendimiento y para eso todos deben renunciar a algo, pero nadie está dispuesto a renunciar y todos quieren la totalidad de su proyecto. Por tanto, nadie cede, no se encuentra un punto común desde el que construir algo en pro de un beneficio común. Y el tercero es, hablaba además literalmente de apetitos partidistas, es decir, de que cada partido básicamente barre para sí. Esos 3 motivos yo creo que son todos el mismo, básicamente, y tampoco hay que especificar mucho. Lo curioso de su rueda de prensa fue que dijo que, no obstante, después de todo esto, dice que quería dejar dar un mensaje de optimismo al pueblo francés diciendo que es posible crear un gobierno en la medida en la que se centra la atención en las líneas verdes en lugar de las líneas rojas, ¿no? Es decir, en lugar de que cada partido ponga unos límites inflexibles, básicamente que todos los partidos estén de acuerdo en trabajar en algo que sea en beneficio común, que se busquen los elementos comunes sobre los que construir algo, ¿no? Y dice y habla de que para el 2027, que es cuando estarán las nuevas elecciones presidenciales, cree y espera que haya un gobierno estable, ¿no? No sé, yo no sé qué mensaje. Sí, se puede trabajar sobre línea verde en lugar de línea roja y por qué él no lo ha conseguido.
Es decir, si la evidencia en la que está mostrando no es más que la demostración de un bloqueo muy, muy grande. Tan es así que, de hecho, he estado yo debatiendo con ChatGPT en un modelo sobre el análisis de los últimos gobiernos de la era Macron. La era Macron, desde 2017, en la era Macron se han alternado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gobiernos prácticamente, casi uno cada año, no es uno cada año, porque el de Edouard Philippe duró prácticamente 2 años, casi 2 años, el de Elizabeth Borne duró a partir de ahí, perdón, el de Jean Castex creo que se dice, del 2022 a 2024, otro 2022, mayo 23, mayo 20, año y medio prácticamente. Y en los últimos 3 años se han alternado cinco primer ministro, pero en el último año y medio, 4. Elizabeth Borne, por desgaste político importante durante su mandato, huelgas, protestas sociales, especialmente por la reforma de las pensiones, uso frecuente del artículo 49.3 de la Constitución, que permitía aprobar leyes sin voto parlamentario, controversia prácticamente lo que serían decretos por urgencia, ¿no? Controversia por ley de inmigración, falta de mayoría clara, problema de legitimidad política, Macron le pide la renuncia. Luego, Michel Barnier, un gobierno que el de Borne ha durado, bueno, el de Michel Barnier, su gobierno fue derrocado por una moción de censura, voto de no confianza tras aprobar un presupuesto muy controversial que incluía recortes y subidas de impuestos para reducir el déficit. Barnier usó el artículo 49.3 para forzar su aprobación sin voto parlamentario, lo que generó oposición suficiente de la izquierda y de la extrema derecha. Abusar del artículo 49.3 era lo que también Bayrou estaba comentando y dijo que él no quería, se negaba tener que recurrir, ¿no? a esta opción. François Bayrou, he dicho Bayrou antes, no, quería decirle Cornu. Bayrou salió del cargo tras también problemas relacionados con la formación de un gobierno estable en un contexto de parlamento muy fragmentado. Información más reciente señala que cuesta mantener la mayoría, la tensión política y la imposibilidad de imponer ciertas políticas del Ejecutivo ante la oposición. Y finalmente, Le Cornu, que hemos visto, ¿no? Que ha durado prácticamente 26 días, que es el tiempo necesario para formar gobierno, y un día para dimitir. Tremendo, tremendo lo que tenemos con Francia, pero quiero mostrarte una cosa, que es la verdadera razón por la que Francia está cayendo. Y quizás sea la verdadera señal de esperanza, más allá de lo que ha comunicado Le Cornu. Porque el verdadero mensaje de esperanza es este, que en el fondo los gobiernos que tratan de seguir una agenda que se aleja de los intereses nacionales y soberanos en pro de unas élites y de intereses ajenos, no están consiguiendo tener una continuidad en Francia, al menos en Francia. Es importante porque si cae Francia, si el globalismo pierde Francia o el soberanismo retoma Francia, tendríamos una esperanza para que ese efecto dominó vaya hacia otros países de Europa, Alemania, España, y poco a poco tengamos un viento de cambio, porque el modelo de Ursula von der Leyen, el modelo de los globalistas, el modelo de Joe Biden, el modelo de las grandes corporaciones armamentísticas, de los grandes fondos de inversión, se ha acabado. Los europeos están cansados de eso, ¿sabes? Así que en República Checa pues ganó precisamente un candidato soberanista el domingo pasado. En Moldavia consiguieron que ganara un candidato globalista, europeísta, atlantista, pero realmente los grandes países que cuentan, que son Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, aunque no esté en la Unión Europea, pues son aquellos que deben dirigir el cambio. Italia con Giorgia Meloni está allí, ahí, más o menos, se mantiene sin caer en el globalismo más puro, por así decirlo. Pero Francia, por ejemplo, que el globalismo pierda Francia, es importante. Si esta caída del gobierno de Le Cornu arrastra definitivamente a Emmanuel Macron y se va a elecciones presidenciales, pues veremos cosas, podríamos ver cosas muy interesantes. Y no olvidemos que esta semana, concretamente el jueves,
hoy es 6, martes 7, miércoles 8, jueves 9, el 9 de octubre se va a debatir la primera de las 2 mociones de censura de Ursula von der Leyen. Ojo, hay 2 mociones de censura. Ojalá veamos unos europarlamentarios valientes, capaces de darle la espalda a los intereses que les financian, pero que están realmente arrastrando a los pueblos de Europa, nos están arrastrando a todo hacia un empobrecimiento constante, a una decadencia, desindustrialización y sobre todo a la falta de proyecto, porque un bloqueo político, tú me dirás, Francia, cada año que no avanza, cada año que queda bloqueada respecto a otros países que avanzan, pierde competitividad. Y si los grandes países de Europa no son capaces de mantener activa la locomotora de la industria y de la productividad, pues solo nos quedaría una cosa. Y la cosa no es buena. Sería una guerra. Y lo están intentando, ¿eh? Lo están intentando. Tratar de mover la economía a través de la guerra. Convertir la economía europea en una economía de guerra porque se han cargado todo. No quieren asumir la responsabilidad. Es la única forma que tienen para eludir sus responsabilidades, las élites globalistas, es precisamente quemarlo todo. Así que veremos. ¿Qué opinas tú? ¿Te gustaría que en Francia estuviera otro presidente? ¿Apostarías por un presidente globalista o por un presidente soberanista, ya sea de izquierda o derecha? Claro, puede pasar cualquier cosa. No hay que olvidar que el bloqueo en Francia se debe a que los franceses no quieren renunciar a sus privilegios, pese a que esos privilegios están demostrando que son insostenibles en el tiempo. Así que veremos esa ceguera ideológica y de conveniencia en Francia, si esa ceguera, de alguna manera, si son capaces de salir de esa ceguera. Y no lo tengo tan claro. Veremos. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.